Invitamos a Eduardo. Yo a Eduardo lo conozco hace, principios de los 90, es decir, hace casi... Cuando empezaste en Página. Claro, creo. 26, 27 años. Robledo Puch era, ¿te acordás? Yo te decía Robledo Puch porque era un asesino serial. Escribía y masacraba al que... Con cara de nene. Con cara de nene, así, pero... Y es una relación que ha sobrevivido a los distintos vaivenes de la política. Es decir, hay gente que sabe saltar la grieta. Y Eduardo, sin duda, es uno de ellos. Yo aparte, habrás visto, Ernesto, y esto ya hablando en serio, te estoy mandando unos WhatsApp desde hace un tiempo. Son a 6 o 7 personas que yo respeto, que no piensan como yo, pero que te he mandado sobre cosas que estoy peleando en la justicia, que no tiene tanto que ver mi identidad política como la indignación que siento cuando aparece un señor como Pedro Echevez, que me parece un hombre muy importante, muy valiente, que no se deja extorsionar porque no tenía nada, o sea, no conocía a la persona que decían que la tenía que extorsionar, y se anima hoy. Entonces me puse en ese tema, me acusaron de encabezar una banda con los presos de Seiza, que para desestabilizar al fiscal Stornelli. Entonces ahí me di cuenta que yo, por lo menos a 6 o 7 personas que respeto mucho y que no piensan como yo, al menos les quería ir rindiendo cuentas de las cosas que iba haciendo, para decir, bueno, simplemente este celular que lo traigo, vos sabés que esto derivó en una causa, me denunció la doctora Carrió, junto con Paulo Oliveto y Mariana Zubik. Me tocó en el sorteo, oh sorpresa, Bonadío Policita, ¿no? Y yo estoy esperando de hace 15 días que me reciban mi celular para que vean si yo he conspirado, porque creo que la clave está en el celular. Los presos solo pueden hablar por el teléfono público de Seiza, ¿no? Y entonces yo quiero que les entrego mi celular hace 15 días y no me lo reciben. Como lo mismo le pido que el doctor Stornelli entregue su celular al juez que le tocó. A él le tocó el juez de Dolores, Ramos Padilla, a mí me tocó Bonadío Policita, y cada uno resolvemos. Me gustó mucho ayer Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos, que fue el primero, que dijo: yo pongo mi celular a disposición, porque él fue nombrado, dijo, del juez de Dolores, para que vean con quién me relaciono. Yo creo que si cada uno de nosotros, Daniel Santoro, el periodista de Clarín, que también lo han tocado, ponemos el celular ante el juez natural, van a salir simplemente las cosas, la verdad. Lo importante es la verdad. Vos no tenés nada que esconder en tu celular. Nada. De ningún ámbito de la vida. Bueno, no tengo nada que esconder. No es que tenés 2 celulares, estás ofreciendo el celular que no hay nada que otro que sí. No, bueno, es el celular al cual Schiavi, que es el preso con el cual yo habría armado la conspiración, me llamaba. El que entrego, no me pidas el otro. A ver, Eduardo, te quiero hacer una pregunta que tiene una mínima fundamentación. Sí. Quiero escuchar tu respuesta sin discutir, simplemente para escucharte un rato, que es por lo que te dije. Ayer Cristina dice que está siendo perseguida. Y yo, la verdad, que creo que no. Y te voy a explicar por qué creo que no. Creo que, o en todo caso, si está siendo perseguida, no es algo personal con ella, sino es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Porque Cristina, como la mayoría de los expresidentes, está siendo sometido a un escrutinio de la justicia, como pasó con De la Rúa, que terminó procesado y terminó siendo sometido a un juicio oral y finalmente absuelto. Como pasó con Menem, con la causa de tráfico de armas a Perú y Ecuador, donde fue preso. Y como pasó con muchísimas otras figuras políticas, ni que hablar históricamente, Isabel Perón 4 años detenida, Juan Domingo Perón 17 años exiliados en otros regímenes, pero además figuras públicas muy poderosas, qué sé yo, desde banqueros como los Rom, hasta que estuvieron presos, o Beraja, que estuvo preso, hasta estrellas únicas como Maradona, que estuvo preso, hasta figuras poderosísimas como Ernestina Herrera Noble, que estuvieron presas, hasta líderes de la oposición en otros lugares, líderes de la oposición de derecha en Venezuela están presos, o de derecha, antibolivarianos si querés. Líder de oposición fujimorista está preso, Keiko Fujimori. Líder de oposición de izquierda, Lula, está preso. En el caso de Cristina, está siendo sometida a un proceso que después tendrá una revisión, puede presentarse como candidata, de hecho ya lo hizo siendo Macri. Entonces, a mí me da la impresión de que el argumento de la persecución es un argumento que lo que busca es que no se revise lo que ella hizo.
Y hay garantías para que ella se presente. De hecho, no está detenida por suerte para mí, porque el Senado la protegió. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que vos digas, dado este contexto, hay una persecución particular contra ella? Me alegra la pregunta que me haces, porque eso justifica mi presencia al lado de ella en el día de ayer. Yo creo que ayer nosotros estamos naturalizando cosas absolutamente anormales. Ayer se ha producido, creo que el día de mayor vergüenza de la justicia argentina. En la historia de la justicia mundial, no hay un día donde se le haya tomado a una persona 8 audiencias indagatorias en un mismo día por el mismo juez. No existe eso. No existe. Con lo de ayer te respondo todo lo que me dijiste. ¿Cómo vamos a naturalizar que el juez, que supuestamente es el que le pide las prisiones preventivas, la detención, que la desafueren, la cita a 8 indagatorias en un día? Es poco serio. En el mundo se nos ríen. Ayer, cuando salimos de tribunales, estaba la CNN, y el periodista de la CNN, gracias a Dios, es el único que me dijo, esto es vergonzoso. No existe, Ernesto. Entonces, esa es la muestra más palmaria de lo que está pasando. Nosotros no podemos naturalizar esto. Vos hablabas de Isabel Perón. Isabel Perón fue puesta presa por la Junta Militar. Mal puesta presa. La mandaron, la detención fue en Villa Langostura, en el Mesidor. Y yo me acuerdo que cuando ella tuvo una defensa política, que fueron Arau Castec, Luder y Ángel Federico Robledo, en el mundo la presionaron de tal manera a la Junta Militar que la tuvieron que largar y se va a España. O sea, los presos, lo de Cristina Fernández de Kirchner de ayer muestra tal cual, no tengo que ir más atrás. Bonadío no puede juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Y Stornelli, vos sabés que el fundamento de una de las audiencias indagatorias del día de ayer es una declaración de Marcelo D'Alessio el día 27 y 28 de noviembre ante el fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos, que se olvidó de protocolizar el juez Bonadío y recién el día 14 de febrero la incorpora al expediente principal, y es el motivo por el cual la cita a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, con un olvido que les quedó, que no se aperregaron, que el 27 de noviembre el fiscal Stornelli no tenía subrogado el expediente, por lo tanto él tenía, no vale esa declaración de D'Alessio el 27 de noviembre, tendría que haber ido ante el juez Bonadío. Ante tanta barbaridad, que te puedo decir, Ernesto, y aprovecho esto, y bajo mi responsabilidad, el primer denunciante de la causa de gas licuado, que casualmente, en lugar de ponerlo de querellante, que era lo que corresponde, ahora lo han pasado simplemente como testigo, fue Marcelo D'Alessio. Lo cuenta él en los audios y está en el expediente. El primer denunciante como testigo de identidad reservada en la causa de los cuadernos, de las fotocopias no certificadas, ahora nos hemos enterado que ni siquiera certificaron la fotocopia de los cuadernos, fue Marcelo D'Alessio. ¿Qué validez pueden tener estas cosas? Si lo usaban a D'Alessio para hacer las aberraciones que le muestra el juez de Dolores, Ramos Padilla. Pero a ver, lo que yo estoy tratando de decir es que de repente vos tenés razón en todos los planteos que tenés de irregularidades en la causa. Lo que yo estaba objetando no es eso, porque siempre en toda causa los abogados, los defensores políticos de las personas argumentan que hay irregularidades. Ahora, dado la comparación... No, siempre no, pero en este caso es muy visible. 8 indagatorias en un día, Ernesto. Pero por eso hay tribunales superiores que revisan, como en todos casos. Pero entendés que hay un... ¿Vos creés que no? Yo puedo confiar... A ver, Ernesto, como te sé un hombre honesto y que siempre has mirado la justicia, vos ayer lo mandaron preso a Luis Delía. No es persona por ahí de tu simpatía. Pero el juez Rigui, te lo digo así, Rigui, miembro de la sala de casación penal. Por ahí, Eduardo, para hacerlo con sala de casación penal. El que cobró públicamente como una cometa para liberar a Pedraza, ¿se acuerdan? Lo que te quiero decir, Eduardo, para ahorrar. Yo, no solamente la vez pasada que estuvo preso Luis Delía, y me lo he agradecido personalmente, además y al aire, sino que hoy también dije, bueno, mi criterio en general es que si a vos te procesa un juez de primera instancia, te confirma el procedimiento de la Cámara Federal, el Tribunal Oral
te condena y te confirma la condena de la Cámara de Casación, sea injusto o no sea injusto, así funciona el sistema institucional. Ahora, en el caso de Delia, tenés que ir preso. En el caso de Elías yo pongo una objeción porque le doy vuelta a la cosa y no me convence para nada que esta causa, por ahí merece la toma de la comisaría una probation y que 2 veces por semana vaya a una escuela primaria a enseñar gratis. ¿Vos sabés quiénes declararon? Pero, espera, lo que quiero decir es que para mí Delia tiene que estar libre. Es decir, coincido con vos. No, pero es que ahora, lo que no coincidimos es que el juez Rigui de casación penal, que integra la sala de casación penal que condena a Delia, es al que demostraron que cobró cometa, pedían cometa para liberar a José Pedraza junto con el abogado con el ex juez Lamadrid. ¿Se acuerdan de eso? Y que sorpresivamente el Consejo de la Magistratura, por esos toma y daca que si mandás en cana yo no te la cobro. Bueno, yo lo digo, yo no tengo... Mirá, Ernesto, yo no tengo... yo del kirchnerismo no soy... soy muy crítico en la política judicial del kirchnerismo. Conmigo no hubiera sido nunca juez federal Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, un delincuente que se copió el examen en el Consejo de la Magistratura, yo no lo habría hecho juez nunca. ¿Me entendés? Soy muy crítico con estas cosas y no me callo porque como yo tengo las cosas limpias, me pueden hurgar el celular, me pueden hurgar mi patrimonio, de dónde vivo, qué trabajo, no tengo cargos en el Estado. No trabajo en el Estado. Ahora, no es flojo como argumento decir soy perseguida cuando, a ver, más allá de la discusión judicial, que es una discusión importante, yo creo que lo que está haciendo Bonadío y lo que está haciendo Stornelli hay que revisarlo y hay que ser muy exigente en esa discusión y me parece muy legítimo todo lo que vos planteás. Pero más allá de eso, decir soy perseguida cuando vos agarrás y decís, bueno, vos tenés la cosa de gas licuado, puede haber una irregularidad judicial y como abogado merece decirse. Ahora, quien investigó es Nico Gandini, que es muy lapidario. Estaba en contra de la detención de Barata, pero desde siempre dijo, mirá, es una vergüenza lo que hizo Barata con esto. Después, vos ves el caso Secretaría de Vivienda, tenés el escándalo de sueños compartidos. Secretaría de Obras Públicas, 12 años ahí estuvo López, que se que revolea bolso. Secretaría de Transporte, tenés los enjuagues con el grupo siciliano que terminó en la tragedia de Once, con desvíos de subsidios, etc. Y en cada uno de estos casos tenés cosas como muy lapidarias, y ni que hablar que tenés que ponerte a explicar los hoteles, la plata en la cuenta, en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, esas fortunas incalculables que ni vos ni yo, no es que no tenemos, ni conocemos a nadie que las tenga. Entonces, no es como débil alegar persecución cuando hay un debate tan fuerte sobre la honestidad de una persona tan importante como Cristina. Pero, Ernesto, vuelvo a lo mismo. Si el que me juzga es Bonadío, yo estoy hablando concretamente del juez que le pidió todas las prisiones preventivas a Cristina Fernández de Kirchner, del juez que le decreta 8 indagatorias y del fiscal Stornelli, que está comprobado por el juez de Dolores, que mandó a hacer una cámara oculta a un abogado, José Manuel Ubeira, para poder desvirtuar y desnaturalizarlo con el empresario que él defiende en la causa de los Cuadernos, que está detenido, que es el expresidente Yacyretá. Y mirá la canallada de este hombre, se llama Carlos Stornelli, que Ubeira había sido su abogado. ¿Sabes dónde? En la causa donde Mauro Martín y Rafael Diceo fueron presos, porque él era el presidente de la Comisión de Seguridad de Boca. Y él nunca lo vio a Diceo y a Martín, nunca. El hombre que hoy ponemos como el gran fiscal. No, era amigo de Diceo. Y Ubeira era su abogado y aprovechó ese conocimiento para querer hacerle una cámara oculta que aparece en el juzgado de Dolores hasta el croquis de cómo hacérsela. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Este hombre no puede ser fiscal que juzgue a nadie. No le hablo de Cristina Fernández de Kirchner. A nadie. A mí se me ocurrió que entre las notas que no... ¿Vieron esas cosas de la grieta? Que hay cosas que salen de un lado y cosas que salen del otro. Y nunca la persona que lee un diario no se entera de otras y viceversa. Y me pareció muy interesante una noticia, cómo está desarrollada en página hoy, una nota que firma Irina Hauser y Raúl Coleman, porque lo que cuentan es el procesamiento de D'Alessio. Y la gran pregunta que hay sobre D'Alessio es si él pedía coimas en nombre de Stornelli a sabiendas de Stornelli o no. Y la cobertura, la narración que hacen Irina y Raúl sobre el procesamiento, que no está en otros diarios, es increíble cómo se está trabajando en el periodismo, de que yo te cuento la mitad y yo te cuento la otra mitad, y nosotros tenemos la suerte de leer todos los diarios, entonces ves, mira, acá hay algo interesante.
es el razonamiento de Ramos Padilla, donde diciendo acá lo importante no es si pedía coimas a sabiendas, sino otra cosa. Entonces se me ocurrió que, Irina, y ya que estamos hablando con Eduardo del tema de cómo se está jugando a Cristina y qué es lo que está pasando, me parecía que él podía participar de la mesa, así que agradezco a Rey porque estamos al aire y no podía preguntarte antes, Rey. Ningún problema. Irina, dale. A mí lo que me pareció sumamente interesante de este fallo de Ramos Padilla, más allá del hecho, digamos, puntual, material de que dicta el procesamiento con prisión preventiva y demás, es que hace una descripción sobre cómo funciona el sistema judicial que yo no sé si alguna vez leí en alguna sentencia. Porque lo que él describe son las relaciones promiscuas, utiliza esta palabra además, que existen entre los distintos agentes del sistema judicial, jueces, fiscales, secretarios, quien sea, y agentes orgánicos, inorgánicos, gente que cae uno no sabe de dónde, que se van filtrando dentro del sistema judicial. Entonces él describe este hecho que conocemos a partir de la denuncia de este empresario ruralista, Pedro Echevest, en ese sistema. Y además te muestra en la sentencia que si vos empezás a tirar del piolín de lo que encontrás en el relato de Pedro Echevest y las pruebas que él pudo recolectar, que además son todas palpables, no son fotocopias. Hay cuadernos que son cuadernos de verdad, por ejemplo, ¿no? Empieza a describir una serie de hechos, a enumerar una serie de hechos donde se repite un patrón de funcionamiento, donde aparecen maniobras de carácter extorsivo que ¿en qué derivan? En la manipulación de causas, por ejemplo. Y vos decís, bueno, ¿y es necesariamente la cuestión de que alguien cobra plata? No necesariamente. A ver, pero por ejemplo, una cosa que me llamaba la atención a mí leyendo la nota es que Stornelli aparece pidiéndole cosas para que haga este hombre que no era un auxiliar del juzgado, ni de la fiscalía, ni de nada. ¿Qué cosas les pedía, por ejemplo? Bueno, le pedía... A esto voy con los ejemplos que te digo que él da. Él define, además del hecho de la extorsión de Pedro Echevest, por ejemplo, te encontrás con que le pide que le haga una cámara oculta a un abogado que se llama José Manuel Ubeira, muy conocido en tribunales, que además es abogado de uno de los presos de la causa de los cuadernos, que es Oscar Tomás, uno de los exdirectores de Yacireta. ¿Lo convenciste a Rodri? Le dice en uno de los WhatsApp que son reales. Es una captura de pantalla que se corroboró que es real, ¿no? ¿Quién es Rodri? Rodri es Rodrigo González, que es el abogado que sí tiene título, que en algunas cosas se ve que trabajaba con él o que hacía trabajos para él, ¿no? Lo convenciste a Rodri, ¿de qué lo tenía que convencer? De que hiciera la cámara oculta. Entonces, analiza en paralelo ese chat de WhatsApp con la conversación que tiene Pedro Echevest con D'Alessio en ese famoso viaje a Pinamar hasta que se encuentran con Stornelli, y entendés que están hablando de la cámara oculta Ubeira. En el cuadernito que secuestran, que además se ve claramente en un video y en una foto en esa mesa en el balneario CR en Pinamar, en ese cuadernito D'Alessio va anotando varias cosas, palabras sueltas, y algunas tienen que ver con esa cámara oculta, ¿sí? Entonces le está pidiendo que le haga una cámara oculta a un abogado para hacerlo caer en una suerte de extorsión o maniobra, vaya a saber de qué tipo, con el objetivo de denunciarlo. Perdóname, Irina, para que se entienda, son operaciones que Stornelli le pide a D'Alessio que haga. Operaciones que tienen que ver, a lo mejor no con una causa judicial en sí, sino, por ejemplo, sacarse de encima o complicar a un abogado que lo acá tiene que ver con o lo que fuera, pero en principio es irregular, porque no, está claro, completamente irregular. Entonces lo que está marcando eso, que imagino yo, o espero yo, en este país nadie da explicación de nada, pero espero yo que Stornelli dé una explicación de esto. Pero cuando vos lees la nota y los textuales del procesamiento, ves algo, porque además, a ver, yo hablé en off con Stornelli de que empezó esto, y él me dijo, yo lo vi 2 veces, y una vez en el juzgado, bueno, y ahora empiezan a aparecer... No es cierto. Habla de la mentira, de lo mentiroso que es Stornelli, del año 2016, él ya declara en la fiscalía de Stornelli, y bueno, la promiscuidad que habla el juez de Dolores es por la cantidad de llamadas que tiene. Si lo vio 2 veces... Yo te voy a decir una cosa, yo tengo... A ver, yo me doy cuenta de lo que es el Poder Judicial, y en eso
la justicia federal no creo que ninguno se salva. Hay un libro fantástico de Tato Yang que se llama El libro negro de la justicia. A mí me encantó ese libro. Me parece que lo que cuenta más, me parece también unos periodistas que cobran judiciales con un nivel de honestidad. Él tiene una visión muy crítica del kirchnerismo y desde el principio dijo: para mí Nisman no lo mataron, y siguió siendo crítico de Nisman como lo fue siempre. Eso dicho en Radio Mitre, tenía una valentía y un nivel respeto de... a Yang, no, pero además bastante. de coherencia con el periodismo, ¿entendés? Como decir, mirá, esto es lo que yo sé, no me venga, a mí me convendría poner otra cosa en términos políticos, pero lo que es Me verdad, lo quisieron ensuciar porque escribió un muy buen libro sobre la CIDE y lo querían decir que era un operador de Estiuso. O sea, es un hombre de bien, Tato sí, Yang, totalmente. y no piensa para nada como yo. Totalmente. Ahora, Pero- en el caso de esta persona de Ubeira que te estoy diciendo, lo que ellos planifican es que lo van a denunciar a Ubeira en la fiscalía de Stornelli, porque le van a hacer pisar algún palito. Eso es lo que Surge de todas las pruebas. surge- No, Exactamente. y otra cosa, está el número, el famoso número, en esa misma hoja. En el papelito. $300.000. Exacto. O sea, lo que él dice, porque esa reunión, ¿de qué se trataba? Es la reunión que va Pedro Echeves a Pinamar a cerrar el trato. No, lo que yo quería decir era que yo... No, pero Ernesto, pará, no es poca cosa. Van a cerrar el trato de cuánto le van a cobrar para no perturbarlo a él en el expediente. Y se levanta de ahí y dice, viste que lo anotó de su puño y letra, acá está 300.000. Ahora lo que habría que ver es si esos 300.000, el número, es de caligrafía de Stornelli o es de caligrafía de D'Alessio. Pero que en el cuadernito, junto con lo de Ubeira en la misma página, está. No es poca cosa, ¿no? Yo lo que quería decir, y tampoco lo digo como una cosa, viste, hay cosas que yo me siento sólido y cosas que un poquito menos. Yo, Stornelli, la primera vez que conocí su nombre fue con la causa del tráfico de armas a Perú y Ecuador, que terminó con Menem preso. Y era muy valiente lo que hacía, porque todo el sistema judicial estaba en contra de él. Yo me acuerdo que el juez de primera instancia, que era Urso en ese momento, le negaba una cosa, tenía que ir a la Cámara Federal. Empezó en la época que Menem, en el 95, cuando Menem acababa de ser reelecto. Y finalmente logra que vaya preso o que la causa avance cuando ya Menem no estaba en el poder, como así suceden las cosas en este país. ¿Puedo agregarte una cosa? Un cachito. Después de eso, lo vi en su proceder en Boca, que no me gustó nada. Es un hombre que fue parte del kirchnerismo, porque fue secretario de Seguridad de Scioli, que fue candidato del kirchnerismo en las últimas elecciones, y no me gustó ninguna de esas dos cosas. No entiendo por qué después de ese paso por la política vuelve a la justicia. Pero cuando veo la causa, esta mega causa, hay cosas que me parecen muy valientes. Es decir, ¿Puedo decirte una cosa? Nunca nadie se metió con empresarios del nivel que se están metiendo Bonadío y Stornelli. Y me parece que nunca nadie se metió tan a fondo en descular cómo es la cuestión de la obra pública en la Argentina como en esta causa. Entonces, me parece que hay que decir todo, no es que solamente las cosas que están mal, las irregularidades, sino porque después vos ves los otros jueces y parece que en la Argentina no hay corrupción. Los otros jueces no te mueven un expediente, no te afectan a un tipo con poder, ni político ni empresarial. Entonces tenés un fiscal que sí avanza y un juez que sí avanza. Entonces hay algo de ahí que es tortuoso y algo que es virtuoso también, ¿o no? Es que el negocio de Stornelli es mover el expediente. Lamento bajarte la expectativa, pero si vos tenés a D'Alessio que está extorsionando permanentemente gente inocente, el negocio es mover el expediente, no dejarlo status quo, como hacen otros delincuencialmente también. O sea, no es que el que no mueve el expediente es el honesto y el que lo mueve el deshonesto. Las dos cosas están mal. Pero en todo momento, en este expediente, está D'Alessio como el principal hacedor de la investigación. Mirá, no sé si ustedes han tratado, pero hay un caso que Irina con Tuni lo tomaron en página del comienzo, que fue el caso del el uruguayo y funcionario de PDVSA. Sí, es el otro caso que iba a contar, exactamente. Contalo, porque es horrible lo que pasa Es ahí. otro de los casos que menciona... Stornelli que D'Alessio menciona puro. Ramos Padilla. En el caso, este hombre se llama Gonzalo Brusa Duat, y es un personaje que es llevado por D'Alessio a declarar a la fiscalía de Stornelli. En realidad hay una mediación, hay una especie de intermediación previa con un periodista, con Rolando Graña, ¿no?, a quien se lo presenta. Y no solamente lo lleva a declarar como arrepentido a la fiscalía de Stornelli, diciéndole: si vos vas a declarar, te salvamos de una causa que tenés en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky. Ese es el trato, ¿eh? Vos declarás como arrepentido ante Stornelli o Eso aportás datos. Eso le dice D'Alessio.
Claro. Esa es la forma que tiene D'Alessio de arrepentir a la gente. Exactamente, y te salvás de la causa que tenés en penal económico. No solamente lo lleva, D'Alessio, que no es ni abogado ni funcionario de la fiscalía, entra a la fiscalía y filma la declaración, y para mostrarle a Pedro Echevest el poder que tiene, le manda la filmación. ¿Puedo complementar lo que decís? Sí, cómo no. Este señor D'Alessio le dice a Pedro Echevest: voy a hacer arrepentir a este uruguayo. Pedro, no te voy a poder ver este fin de semana porque me tengo que dedicar a esto. Acto siguiente dice, al día siguiente: ya lo arrepentí, Pedro. Todo para mostrarle el poder que él tiene. Ahora lo llevo a Selket, a la confitería Selket, a que Daniel Santoro le haga un reportaje para mañana, día domingo, salir en la tapa de Clarín, y entonces el lunes lo presento en la Fiscalía de Stornelli. Que sale el reportaje. Sucede el reportaje, sí. Lo llama el domingo a la tarde, todo para que ponga los $300.000 Echeve que él había pedido, ¿no? Es todo amedrentarlo, y le dice: ¿viste el reportaje? ¿Sabés lo que tengo que hacer mañana? Tengo que llevarlo yo a la fiscalía. Yo no sé si lo vamos a preparar con chaleco antibalas, como los preparamos algunos, para que la población vea. Voy a salir en directo en TN, mirame, le dice. Y seguro, esto textual, seguro que el hijo de puta de Stornelli me pide que yo le tome la declaración, como hice en otras veces. Bueno, todo eso sucede al día siguiente. ¿Qué quieren que les diga? Ahora, perdón, quería decir una cosa respecto de los empresarios, porque después se me va a pasar. Porque vos decías que Stornelli es un vanguardista en investigar empresarios. Yo te quiero decir que no, que hubo 2 jueces y 2 fiscales que empezaron a hacer esto antes. Lo que pasa es que usaron otros métodos. No usaron el método de arrepentir gente. ¿Qué son? ¿Sí? Uno es el juez Sebastián Casanello con el fiscal Federico Delgado, y el otro es Franco Picardi con Marcelo Martínez de Giorgi. Ambos tienen causas vinculadas a Odebrecht. En estas causas aparecen... Ángelo Calcaterra ya había aparecido en la causa de Franco Picardi, ya había sido... ¿Está procesado? Todavía no está procesado, pero fue citado a indagatoria. Está bien. Pero vos la velocidad, o sea, ¿la velocidad te dice todo? O sea, con que... No, yo pregunto, a mí me sorprendió de esta causa, para bien. La velocidad es... Yo te digo una cosa, el día que Casanello citó a Aldo Roggio, cuando empezó a citar al Corcho Rodríguez, nadie cubría esto, nadie lo decía. Casi ningún medio lo decía. Entonces, ¿qué hay que hacer? El escándalo mediático, decir vamos a arrepentir gente para que... A ver, lo de arrepentir gente... es una discusión en la justicia internacional. Vos sí, obviamente. Que no es que necesariamente está mal. Digamos, vos lo ves en las películas, que un método para avanzar en muchos países desarrollados en investigaciones es cuando vos tenés enganchado a uno y decís: mira, querés un poquito más de piedad judicial, tenés que contarme qué cuernos pasó, y si no, olvídate, vas en cana. Se usa mucho las causas por narcotráfico, se usa mucho, es una discusión que, por supuesto que hay gente que tiene reparo, no, pero no es una cosa exótica de la Argentina ni de... No, y puede ser una muy buena herramienta. En el caso de la causa, de esta mega causa, que no digo ni los cuadernos de la fotocopia, porque parece que tomás partido cuando la definís. Una de las primeras notas que salió crítica fue mía, que se llamaba Los riesgos de que todo termine en un papelón, porque yo suponía que estaba alargando a los empresarios para dejar a los políticos. Y después fue avanzando y fui viendo cómo iba procesando a personajes que son muy, muy poderosos. Yo no soy un especialista para darme cuenta en qué casos están bien procesados y en qué casos no. Probablemente sea absolutamente legítimo un debate. Lo que digo es que veo una magnitud en esta causa y una cantidad de personajes de intocables. Hoy contaba Jairo los últimos 3 que pusieron presos, empresarios, de los cuales hay uno que es electroingeniería y 2 que nada que ver con el kirchnerismo. Y cómo ahora están esperando una cola de 100 empresarios más que nadie sabe quién va a caer en cana, y son tipos muy poderosos. Entonces yo veo eso como una novedad. Me falta el elemento. Veo que ustedes tienen una posición muy clara de que todo es irregular. Yo creo que tengo una mínima duda de eso. No dije que todo es irregular, No, pero no dije que todo es irregular. Estoy tratando de razonar, ¿no? Perdón, Rey. Lo peor que le ha pasado para mí a esta causa, para mí la más importante de la historia reciente de la democracia, me refiero a la causa como quieran llamarlo, cuadernos, arrepentidos, lo que sea, lo peor que le pudo pasar a la causa es que Claudio Bonadío esté al frente de esta causa. Llega a la causa de manera irregular, es una causa que debió sortear, no la sorteó. Ahí hay una primer maniobra ahí orquestada con el fiscal Stornelli. ¿Por qué digo que es lo peor que le pudo pasar? Porque entre los jueces sospechados, que hay cantidad de jueces sospechados, la verdad que del Fuero Federal
si este fuera un país con el músculo democrático aceitado, con consensos, en algún momento habría que poner en disposición a todos los jueces federales y otra vez llenar el foro federal de jueces que tengamos la tranquilidad, que nos den la tranquilidad de que están trabajando bien. Ahora, ¿qué digo yo? Y esto ya si querés lo podemos hablar con Eduardo, que tiene una posición muy tomada. Si bien la causa está infectada, para mí, desde el origen, es difícil negar que hay una cantidad de empresarios que dicen que pusieron guita en el circuito que estaba armado, en obra pública, en transporte y en financiación de la política. Es decir, es tan complejo todo. Por eso cuando vos te dicen, che, ¿es una perseguida judicial Cristina Kirchner o se choreó todo? Y es ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, yo creo que hay cierta persecución por ahí judicial. las dos cosas. Por eso, yo creo que no, yo estoy convencido, en mi opinión. Vos decías hoy que no. Yo creo que es una perseguida judicial. Ahora, paralelamente tiene que explicar el entramado de corrupción que había en su gobierno. Por eso es tan complejo leer la realidad argentina en los términos de la grieta. Yo comparto que hay que explicar y que salga a la luz el entramado de corrupción, si la hubo. Yo te dije, a mí ese juez Rodríguez no me garantiza absolutamente nada, porque un juez que se copió y todo ese grupo que funcionaba alrededor de Rodríguez, Javier Fernández, que es auditor general de la Nación, hoy, votado por unanimidad del Senado de la Nación, muchacho. Entonces, a mí eso no me corre, porque si hay corrupción, que se vaya a fondo. Ahora, yo la que discrepo con Ernesto... ahora no es si hay, hubo corrupción. Bueno, hubo. Es que hubo, seguro que hubo. Ahora, yo te hago esta pregunta. Si Stornelli no vio nunca a Diceo y a Mauro Martín, voy de lo menor a lo mayor, ¿vos crees que yo creo que lo que él estaba investigando paralelamente a Menem es verdad o es mentira? Yo no creo. Y mirá, a veces ustedes, los periodistas, creen que porque poner a un poderoso enfrente, el tipo es valiente. Y yo no sé si lo hizo por valentía o lo hizo porque... Yo cuando lo veo a Daniel Santoro investigando junto con el multipremiado Daniel Santoro, porque convengamos, estamos metiéndonos con uno de los popes del periodismo de investigación. Sin embargo, yo no divorcio a D'Alessio en nada, en lo que he estudiado, de Daniel Santoro. Ahora, Daniel Santoro, digo, yo tuve la suerte de conversar mucho con Oscar Camillón. Oscar Camillón, muchachos, fue el ministro de Defensa de Menem. No, pero fue el ministro de Defensa de Menem de aquel momento y fue el director general del diario Clarín, sí, que tuvo un encontronazo complejo con Ernestina Laura Herrera en sus épocas, por el cual él deja de ser director de la Nación y se va de embajador a Brasil, embajador argentino a Brasil, gobierno de Roberto Viola, de la dictadura, ¿no? Después lo hacen canciller de ese gobierno. Acordémonos, él terminó siendo canciller. ¿Y qué te decía Camillón Camillón sentía que toda la investigación que hacía Santoro en Clarín era contra él. En el medio ligaba a Menem, pero era un odio visceral encargado por alguien que él ponía en boca de Ernestina Laura Herrera contra él. Déjame decirte una cosa. Entonces, yo lo que Eduardo, digo, no, esperá que me falta esto, Ernesto, y no hablo más. ¿Sabés quién estaba en esa época? ¿Sabés cuándo empieza D'Alessio a laburar? Fíjense, 91 empieza a trabajar de esto D'Alessio, 91, y no trabajaba para Argentina. Y ahí estamos hablando de vuelos internacionales, de armas, de esto, del otro. Yo no creo nada. Yo tengo una sola... Mirá, yo termino bancándolo a Menem. Una sola... Pero digo, no creo en esa investigación, sinceramente. ¿Cómo terminas? Déjame la no, última... no, pero lo que quiero decirte, no creo en esa investigación. Déjame decirte la última cosa. Vos sos muy pícaro en... Dios. Pero en plantearle Santoro. Pero la investigación de este caso periodística no empezó por Santoro. ¿Ah, no? ¿Causa armas? No, del caso de la mega causa que maneja Bonadío. La investigación empezó por Diego Cabot, y una de las personas más activas en esta investigación es uno de los mejores periodistas del país, que ha sido una tortura para Macri, porque cuando se dice la cobertura periodística que tiene Macri, se olvidan de algunos hechos, que es Hugo Alconada-Amón. Pero no Cabot. No, cuando yo hablo con Hugo Alconada-Amón, él te dice, mirá, todo esto es cierto, yo creo que esto pasa, y es un tipo... Yo estuve 2 veces con Macri desde que asumió como presidente. La primera
ocupó la mitad del tiempo en hablar mal de Alconada Amón porque estaba con el caso de Gustavo Arriba, el jefe de la CIDE. O sea, es un tipo que donde va podrá equivocarse como cualquiera. Y vos hablas de Santoro. Estamos hablando de Hugo Alconada Amón. Sí, me parece un tipo genial. Es uno de los 6 periodistas que yo le mando todo lo que estoy haciendo en este tiempo. Persona de mi respeto. Cree que la causa, él investiga la causa de la mega causa de corrupción en la pública como si fuera algo serio que merece entenderse, y ni que hablar de la corrupción de Vudú, la causa 11, etcétera, etcétera, donde vos decís si hubo corrupción. Preguntale a Hugo en el último libro, en el mismo libro que dice que Macri le pedía a los empresarios el 1% de su patrimonio para la campaña, lo que dice del kirchnerismo. Entonces hay una cosa en la cual cada cual en este país dice la culpa es del otro, mirá Bonadío, mirá Ollarvide, pero cuando dice la corrupción de Cristina vos decís si hubo, que la explique. Hubo. Pero perdóname Ernesto. Yo creo que en la Iglesia Católica hay mucha corrupción, no tengo ninguna duda que hay mucha corrupción, y yo espero que quien conduce en este momento el Vaticano se ponga al frente de esa lucha, que lo está haciendo en este momento con la pedofilia. O sea, eso no quiere decir que yo piense que el que conduce es el que está corrompido. Te digo sinceramente, a ver, que existe, y quiero ir a fondo. Ahora, no me pidas, no crea que yo creo que, porque si no, no acompañaría a Cristina Fernández de Kirchner a tribunales. No es mi estilo. Mira, yo no sé si es una conclusión, porque este tema está abierto, y más este año donde Cristina Kirchner va a estar mucho en tribunales, y a mí, yo lo que lamento es que la lógica de la grieta esté impidiendo a los periodistas hacer un análisis un poquito de mapa mucho más completo. Entiendo la gente que, como Eduardo, cree en la dirigente de su sector y la banca y la acompaña, y está bien porque tiene una posición tomada. Lo mismo del otro lado, claro. Hay gente que cree que todo lo contrario. Que no puede pasar con el periodismo. Claro, el periodismo nosotros tenemos que tener por lo menos la suficiente honestidad, porque todos tenemos también nuestra ideología, nuestra mirada, nuestra posición, pero el suficiente panorama, por ejemplo, que a mí me hace decir: creo que hay una persecución judicial, no se entiende si no Dólar Futuro, para mí no se entiende si no el manejo que tiene la causa del Memo Dirán, pero eso no me impide ver que hubo un entramado de corrupción que tiene una cantidad de ramificaciones, que involucra al poder económico de la Argentina. Comparto con Ernesto esto de que por primera vez pasan por tribunales, veremos si después no terminan solo los funcionarios presos y los empresarios libres. Eso es una cosa que a mí me deja una gran incógnita, y va la integridad de la causa en eso, porque si solo van a ir presos los exfuncionarios y no van a ir presos los empresarios, al final de esta historia, evidentemente algo anda mal. Es que eso es factible que ocurra porque es distinta la calificación y porque son arrepentidos. O sea, están entregados a que les maticen la pena. Bueno, ya está, y este es ya otro está dato. definido. Yo eso. creo en la figura del arrepentido, creo que sirve. Me hubiera gustado que todos los arrepentimientos estuvieran filmados. Bueno, claro. ver, si vos crees en la figura del arrepentido, lo primero que tenés que pedirle al juez es que cumpla la ley y que lo filme. Porque si no, no sirve ese arrepentido. Claro, porque la oscuridad, si no es D'Alessio el que arrepiente. La oscuridad complejiza todo este tema. Ahora, insisto, no dejo de ver, porque además tenés un símbolo muy claro, a un tipo con bolso con 9 millones de dólares, ¿no?